Bueno, por otra parte, tu hijo tiene la edad del triste protagonista de la lectura de hoy. Sí, Y de mi nieto. sí, adolescente y Dios mío. Con todo lo que eso implica, todo. Y sí, muy difícil. Más hoy día. Sí, Hoy día el tema para los jóvenes, niños, más los jóvenes como tu hijo, como mis nietas, que es muy difícil porque hay tentaciones que tienen que ver con internet, que tienen que ver con juegos en línea, con, no sé, hay montones de cosas de esas que arrebatan a los chicos del mundo real. Va, de este mundo nuestro, de los demás, digamos. Tengo varios casos próximos así. O sea que hay un trabajo muy importante que hacer con ellos, que a veces no se puede. no, y a eso sumale este contexto, que en realidad, o sea, mi frase de cabecera para con él era: la vida pasa por allá afuera, señalándole afuera de la ventana de la habitación. Y hoy en día justamente lo que tiene que hacer es quedarse adentro. Claro, Sí, digamos que claro. esto es, en ese sentido, para lo social, para ellos es grave, es feo. Va a costar, va a costar salir de esto. Igual, nada, sé de casos que obviamente mucho peor, que directamente no toleran esto y se escapan de la casa, aparecen unos 3, 4 días. O sea, obviamente prefiero esto, ¿no? Prefiero este encierro antes que eso, pero bueno, ningún extremo es bueno tampoco. Claro. Esperemos que pase pronto, que pase pronto, que pase pronto. Y todo el año que viene. Con el tema en un momento Isabel preguntaba cómo llegamos a esto de la enseñanza de música, y era que estábamos hablando un poquito de esto del manual de instrucciones, que el aprendizaje, y eso venía de que si alguien te avisa algo a tiempo o tenés cierto conocimiento de algo, te ayuda en la vida, como le ayudó a Carlitos quizá a pesar suyo la pregunta del psicoanalista y la guía que le iba llevando, con que lo iba llevando el psicoanalista. A mí, en lo personal, yo encuentro con una comparación casi muy cercana a la relación de él con María, la relación mía con mi papá. El destino quiso que mi papá y yo fuésemos personas muy distintas. Carlitos lo conoció, Rosana no lo pudo conocer, ya él falleció en el 2004. Y yo tenía la afinidad natural del hijo con la madre. Y con mi viejo, claro, esto entiéndase que lo que yo estoy haciendo en este momento es pasarlo por el tamiz de la intelectualidad, ¿no? Estoy haciendo un diagnóstico, pero es el diagnóstico que hago hoy a mis 48 años, que tiene algo de valor porque, bueno, mi viejo ya no está, yo ya tengo cierto camino de vida recorrido, y a la luz de lo que por esto lo cuento también, a la luz, si yo no hubiera conocido, como digo siempre, el laburo de Carlitos, yo quizá no llego a entender cómo podría estar viendo el mundo y mi vida y la realidad en este momento, porque es muy difícil pararse fuera de uno, de la visión que tiene uno ahora, en este momento exacto de su vida. Pero estoy seguro de que no tendría el horizonte que tiene hoy en día. Digo horizonte en el sentido de esto de ponerlo en contexto. No tendría el contexto de cómo mirarme yo a mí mismo y a los demás hoy en día si no hubiera tenido esa enseñanza y esa guía. A mí, en lo que fue la relación con mi viejo, me ayudó de una manera determinante, porque yo, hasta poder empezar a tratar de poner en práctica con mi viejo, que gracias a Dios lo pude hacer estando él en vida, podría no haber tenido la oportunidad.
que esas son las cosas que también la vida, como hablábamos, ¿no? Lo que la vida te deja y no te deja. Gracias a Dios sí pude poner en práctica, como decía la mamá de Rosana, lo que pude, esas ideas. Y me fue muy bien. Yo con mi viejo, hasta antes de poner en práctica esas ideas, me pasaba lo mismo a Carlitos con María. Éramos dos islas opuestas que no había comunicación entre ellas, porque éramos personas muy diferentes. Él no me comprendía a mí, no comprendía mis inquietudes, mi forma de ver, mi forma de pensar, y yo no lo ahí estaba el problema. Yo no lo comprendía a él tampoco, porque el solo hecho de decir soy distinto me permitía a mí justificarme que mi posición era, vamos a decir, la correcta, la que valía, vamos a decir. Y yo tenía todo libros y tomos dentro mío, intelectuales, que justificaban mi posición. Hasta llegar al punto de decir, como le decía Carlitos al psicoanalista, pero no, si alguien me preguntaba, yo hablaba con amigos, con quien podía hablar de la relación con mi viejo, y le decía, ¿qué querés que haga? Si él es así, yo soy así, nunca nos vamos a entender. No hay solución para esto. Estamos destinados, mientras vivamos bajo el mismo techo, estamos destinados a vivir así no era una situación de pelea permanente, sí de permanente diferencia y muchas veces de roce fuerte. A medida que yo fui creciendo, los roces se hacían cada vez más grandes, por la excusa que sea, por lo que sea. Le levantaba la voz, llegué a putearlo, cada vez la cosa iba increyendo, y yo a mis 18, 19, 20 años me le plantaba de una manera completamente diferente. Pero eso a mí no me hacía bien para nada, porque me daba cuenta que cada uno de esos episodios, el desgaste energético que a mí me provocaban, y esto lo quiero aclarar también, yo fíjense que incluso no lo estoy evaluando desde que mi fallo estaba en no ponerme en el lugar de él. Lo veo solamente, lo sigo viendo desde un punto egoísta en este punto, de ver el desgaste energético que me generaba a mí. Y el desgaste energético que me generaba a mí, y viéndolo solamente desde ese punto de vista, era tremendo. Yo después de uno de esos enfrentamientos, de una de esas discusiones, ¿viste? Uno dice, se me volaban los pájaros, yo ya no podía pensar claramente, me sentía agotado por la energía nerviosa que había consumido. Me cambiaba ese día, y me cambiaba el día siguiente, y me cambiaba el día siguiente, porque como ocurre habitualmente en esas situaciones donde uno vive en la intimidad de familia, se generan esos circuitos psicológicos recurrentes, calecitas, de la que no podés salir, sentís que no podés salir, igual que Carlito con María. Lo entiendo perfectamente a Carlito, porque lo viví, y no podés salir, y sentís que sos un esclavo de tus propias, en algún punto te das cuenta, que sos un esclavo de tus propias reacciones, que no sos capaz de cambiar tus propias reacciones, porque yo sabía cómo iba a reaccionar mi viejo, o cómo pensaba mi viejo, o cómo sentía mi viejo. Y en algún punto, yo, acostumbrado a tratar de verlo todo desde la intelectualidad, primero que nada, decía, ¿cómo puedo ser tan boludo de que si yo sé que mi viejo ante determinado hecho va a decir esto, va a pensar así y va a sentir así, ¿para qué yo llego al punto de tener que volver a enfrentarme a él? Lo inteligente sería que yo pudiera cambiar mi forma de proceder. Esto lo veía en frío cuando estaba tranquilo, ¿no? Que yo decía, a ver si para la próxima tengo cierta avivada de cambiar mi forma de proceder para quebrar ese circuito negativo y de vuelta que no, era interminable. Era interminable, no había una sola semana en la que no discutiéramos o nos enfrentáramos. Y este desgaste energético que me producía, a mí me tenía cansado mal. O aparte se genera un clima en la familia horrible. Mi hermana, mi vieja, todos ahí testigos del espectáculo, de los gritos, de la mala onda. Y eso era una nube que flotaba y que seguía ese día y al día siguiente y al día siguiente. Porque al otro día yo no lo saludaba a mi viejo, él no me saludaba a mí, no nos dirigíamos la mirada. Un clima horrible. Horrible por donde lo mire desde el punto de vista humano. Si había algo que había que evitar, era eso. Y yo no podía hacerlo. Yo me daba cuenta de que mi viejo no podía cambiar
Pero lo que no podía aceptar y me castigaba a mí mismo, decía, ¿cómo es que yo no puedo cambiar esto? ¿Cómo es que yo sé que él va a funcionar así? ¿Por qué sigo yo también funcionando de la misma manera? Bueno, el laburo que conozco cuando llego a lo de Carlitos, me empiezo a enterar de esto. Me empiezo a enterar de que somos como máquinas, todos nosotros, como decía Gurdjieff. Para entender a un ser humano, antes que estudiar psicología, hay que estudiar mecánica. Porque el hombre y la mujer, antes que hombre y mujer, son máquinas. Somos máquinas y es muy duro comprender eso. Es muy difícil comprender eso. Yo no lo quería aceptar, pero lo tuve que aceptar porque las pruebas eran súper contundentes. No podía salir de esa maraña. Y yo lo tenía clarísimo, como el que juega una partida de ajedrez y sabe que tiene que hacer esa movida para salir de la encrucijada y no era capaz de hacerlo. Algo en mí reaccionaba siempre de la misma manera. Les pongo ejemplos concretos. Yo sabía que mi viejo no entendía que mi gusto, mi búsqueda del yoga, de la meditación, de la lectura, este tipo de cosas, para él eran boludeces. Y lo digo con toda tranquilidad porque eran boludeces para él. ¿Y qué vamos a hacer? Él se crió en un mundo absolutamente distinto al mío, tenía otra forma de ver la vida. Él se crió en el mundo del machismo, del hombre que llegaba a la casa y él, una vez que conocía a una mujer y se casaba con ella, era el dueño del hogar y la mujer estaba para estar en la casa y él para salir a trabajar, hablando de estas cosas de cómo uno está en una cultura. Y para él no existía que un pibe, adolescente o joven, usara su vida para estas cosas. El tema era salir a laburar, que bueno, yo después salía a laburar, pero bueno, no importa, había que salir a laburar, ganarse la vida, un tipo honesto, que gracias a Dios siempre lo fue, y era eso, y era ir a la cancha a ver los partidos, ver a los boxeadores, las peleas, el automovilismo, la reunión con los muchachos en el bar, con los amigos. Una vida muy del hombre común y corriente de Buenos Aires o de Argentina. Él no era capaz de entender a un personaje que venía a leer libros de Hoyo o que buscaba la meditación. Entonces, yo lo entendía eso, pero no lo entendía desde lo profundo, entonces no podía cambiar. Entonces me veía leyendo algún libro de eso o me veía por ahí sentado, tratando de buscar algún tipo de calma, de paz, me iba al fondo y me sentaba, porque claro, en ese clima familiar yo buscaba el escape, que gracias a Dios teníamos una casa grande. Cuando se armaban esos quilombos que discutía con mi viejo, yo me iba al fondo, me sentaba, me llevaba un libro, caminaba, respiraba, tomaba aire, hacía ejercicio y trataba de que los patos se me reordenen de vuelta. Pero claro, él me veía haciendo y decía, deja de perder el tiempo con esas pavadas, ¿por qué no le pones energía a algo más útil? Yo en ese momento, lo que tenía que entender era, yo sabía que eso iba a venir. Lo que yo no podía hacer era cambiar mi respuesta. Mi respuesta, aunque yo no le dijera nada, era que la sangre me hervía. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ahí estaba mi esclavitud. ¿Cómo hacía para cambiar que la sangre me hervía? Porque yo pensaba, mirá este hombre, yo decía, mirá este hombre que en su santa vida no leyó un solo libro de nada, que no sabe nada de esto que yo estoy aprendiendo, y él me viene a decir a mí que estoy perdiendo la vida en boludeces, cuando yo estaba totalmente convencido de que yo estaba aprovechando mi vida, y que la estaba desperdiciando era él. Entonces, ese pensamiento estaba muy metido adentro mío, a un nivel emocional muy profundo. Entonces después aprendí también por el cuarto camino y por lo que Carlito nos contaba, que la emoción es 30.000 veces más rápida que el pensamiento. Entonces me empecé a dar cuenta que esa batalla de querer evitar mi reacción no la iba a poder ganar nunca. Porque por más claro que yo tuviera toda la partida de ajedrez en el bocho, mi emoción hervía enseguida y se instalaba y me cagaba mal. Entonces, aunque yo no le dijera nada a mi viejo, pues por ahí lograba contenerme y seguía leyendo o seguía mirando al cielo, respirando, ya está.
Porque ya decía, mirá este tipo, otra vez, mirá la boludez que me viene a decir. Eso lo sentía y tenía ganas de saltar y agarrarlo del pescuezo. Pero les digo la verdad, era así. Entonces, llegó un momento que era creer o reventar, que yo tenía que buscar lo que me habían dicho que era la gran llave, que era lo que hizo Carlitos con María. Aunque Carlitos no creía que eso podía servir, y yo quizás tampoco creía que podía servir, porque yo también pensaba, ¿quién carajo lo va a cambiar a este tipo? Ni Dios ni Dios lo cambia a este hombre. ¿Cómo voy a cambiarlo yo? ¿Cómo voy a hacer para tener una relación más o menos armoniosa con él? La cuestión es que un día, medio como Carlitos que saltaba del diván, exasperado, me agarró una de esas cosas que me enojé mal, porque habíamos tenido una de estas discusiones de choques de mundos opuestos, y yo estaba indignadísimo de lo que había pasado, y otra vez se me incendió el bosque y estaba en un estado de nerviosismo y de estrés, y me latía el corazón y respiraba sin poder parar, y digo, no, en un momento dije, no, yo no puedo estar así. No puedo llegar a esto, esto es enfermizo, como decía el personaje de la tele, me va a dar algo. además, me va a dar algo a mí, y le va a dar algo a mi viejo, porque lo único que hacíamos era tirarnos con misiles, y autodestruirnos y destruirnos el uno al otro, no había escapatoria, no era bueno para nadie, no era bueno para la familia, no era bueno para nadie. Ahora, por otro lado dije, bueno, en ese momento, me acuerdo, fue una tarde, lo tengo grabadísimo, que estaba así, yo digo, no, esto no puedo más. No se puede seguir más. Yo tengo que hacer algo, por más claro que la tenga, o sea, alguna solución le tengo que buscar. Entonces me había enterado, leyendo ya en ese momento, escuchándolo a Carlitos horas y horas, con los muchachos, que por ahí no entendíamos una papa, pero algo nos quedaba. Y después leíamos los libros de Ouspensky, de Gurdjieff, de Nicholl. Los tomos de Nicholl son a veces indigeribles, pero son mágicos, porque con que leas una página y te quedes con algo, te salva la vida. No me quedó otra, y bueno, voy a echar mano de esto, voy a poner en práctica esto, aunque no crea que pueda, voy a tratar de buscar esta gran llave que siempre la nombra Carlito, la actitud neutra. A ver cómo puedo hacer, porque, si no hay otra. Voy a buscar la actitud neutra. ¿Y la actitud neutra qué quiere decir? Bueno, tengo que empezar a ponerme en el lugar de mi viejo. No me queda otra. Puedo pensar que no es una forma de vivir como debería ser, que está desperdiciando su energía, todas mis razones, ¿no? Que está equivocado de base, que no me entiende, que no entiende nada, pero igual voy a tener que, si no voy a poder salir de esta trampa, voy a tener que hacer el esfuerzo, medio como Carlito, que le dijo al psicoanalista, voy a ir pero solo para demostrarle que estás equivocado. Es como en algún momento me dije, voy a tratar de hacerlo, aunque sea no por mi viejo, para yo salir de este quilombo, que cada vez que tengo estas cosas, me agarra taquicardia, me siento re mal. Entonces empecé a laburar, porque así empieza el laburo, así me habían contado, que tenía que tratar de empezar a ponerme en el lugar de mi viejo. Entonces cuando estaba tranquilo, empezaba a pensar, bueno, ¿por qué me habrá dicho esto? ¿Cómo me ve él a mí? A ver si podía tratar de ver cómo me veía él a mí. Y bueno, sí, podía entenderlo, podía empezar a entenderlo desde cuando estaba tranquilo, ¿no? ¿Cómo me veía él a mí? Un poquito. Y después me decían, pero tenés que tratar no de ver cómo te ve y cómo piensa, tenés que tratar de sentir cómo siente él. Ah, la mierda, ahí me mataron. Digo, ¿cómo hago para sentir cómo siente mi viejo? Lo veía como una tarea imposible casi. Pero bueno, hay truquitos, porque esto es como todo. Cuando vos lo intentás, la ayuda de arriba viene. Porque en esto no estamos, ninguno de nosotros estamos solos. Ninguno de nosotros está solo en esto. La batalla contra las emociones negativas es una tarea de toda la humanidad. Entonces, si uno, solamente con que nos dispongamos a intentarlo, solo con disponernos sinceramente a intentarlo, vos te das cuenta que te viene una ayuda que vos ni te la esperabas. Algo de arriba se activa, del costado, de abajo, pero
pero se activa y a vos algo adentro se te empieza a abrir un poquito más, salís de ese huevo en el que estás metido, con tu mirada miope de vos mismo y nada más, y algo, ese caparazón se te empieza a resquebrajar, cuando honestamente uno dice, bueno, a ver qué puedo hacer para salir de este quilombo. Y empecé un poquito a tratar de verlo a mi viejo, y me di cuenta que no solamente en los momentos jodidos tenía que tratarlo, que quizás tenía que observarlo al tipo, empezar a observarlo más detenidamente, cómo se movía él en la vida, en cada momento, cómo se levantaba a tomar el café, cuando leía el diario, cuando miraba la tele, qué disfrutaba, qué le encontraba al fútbol, qué era su pasión, qué había en él, en su niño, que creció con eso, y qué representaba para él el fútbol. ¿Qué representaba para él que ganara Talleres de Escalada, que era su ídolo, su club, y Independiente también de Avellaneda? Entonces, ¿qué representaba para él? La selección argentina eran palabras mayores, era su éxtasis cuando ganaba la selección argentina. ¿Qué había en el tipo? Entonces empecé a entender que para él el fútbol representaba quizás lo que para mí representaba la meditación. Entonces, cuando fui entendiendo esto, el solo hecho de poder entender un poquito, porque no les voy a decir, sería un horrible mentiroso, no fui capaz de ponerme enteramente en el lugar de él, pero lo que pude ir, cada cosita que podía ponerme en el lugar de él, me abría a mí un panorama completamente distinto y me sacaba el veneno, que eso fue lo más importante. Porque me daba cuenta que por cada poquito que podía entender cómo pensaba él, cómo sentía él, por qué se movía como se movía, y por qué sentía como sentía, y qué era lo que lo emocionaba, y qué era lo que lo deprimía, me daba cuenta que yo tenía otra capacidad después, cuando venía la jodida, cuando volvía otra vez el botón del interruptor que me activaban, que salía el hombre mecánico, el robot de adentro mío, como decía Gurdjieff, ya eso no era tan fuerte. Empezó a perder un poquito de fuerza y empecé a ser un poquito más capaz de evitar la expresión del tipo que hervía en el momento justo en el que venía la excusa para explotar. Y es algo que, la verdad, uno, así como lo experimentó en uno, sabe que cualquiera de nosotros lo puede experimentar. Sí. Carlitos lo sabe porque lo vivió con María, yo lo sé porque lo viví con mi viejo, y cualquiera de nosotros lo puede hacer y lo puede experimentar. ¿Y a dónde está la llave? Bueno, en este conocimiento. En este conocimiento. Que lo maravilloso es cuando lo empezás a poner en práctica y te das cuenta del poder tremendo que tiene. Porque después te dicen, si vos no sos capaz de dividirte en dos y de mirarte, como decíamos, como alguien que se ve desde la vereda de enfrente, es jodido que empieces a cambiar. Entonces yo también pensaba, bueno, a ver, ¿cómo puedo aplicar esto a la relación con mi viejo? Entonces trataba, y te dicen, trata de mirarte en el momento que pasa eso, no después. Trata de estar alerta a cuando el robot tuyo se empieza a activar, que te empieza a hervir la pava, que te empieza a hervir la sangre. Ahí es tratar de estar atento. Y te das cuenta que tenés que hacer un esfuerzo, porque en general nosotros somos condescendientes con nosotros mismos cuando pasan esas cosas. Porque estamos tan convencidos de que tenemos la razón y de que el otro está equivocado, que uno le da rienda suelta a los caballos y se va todo a la gran 7, que salga lo que salga. Y además hay bichitos que te empiezan a laburar, que te dicen, sí, decíselo eso que tenés guardado, eso que te hizo hace 2 años, recordáselo, este es el momento. Y se arma un quilombo de la gran 7, se estropean fiestas de Navidad, cumpleaños, explota todo. Entonces, ese bicho que está dentro mío, es el que empecé a tratar de ver en el momento que se activaba. Y te das cuenta de que si vos lo empezás a tratar de ver eso, ese bicho empieza a perder potencia. Y ese bicho es el que tiene en sí el veneno de las emociones negativas. O sea que
cada vez que le quitamos algo de energía al bicho ese, ganamos en felicidad, ganamos en bienestar, ganamos en comprensión. Fue abismal la diferencia a partir de que empecé a hacer este laburito. No podría decir si fue mucho o poco, no tengo manera de saberlo. Lo que yo sí sé para mí es que pude transformar eso y que pude evitar un montón de desgaste de energía, que pude acercarme un poquito más a mi viejo, que algo más nos pudimos entender. No les voy a decir que la relación terminó siendo maravillosa, pero pasó, cambió. Y después, como siempre, la vida te va poniendo etapas. Llegó un momento que yo me fui a vivir solo, entonces después ya no estaba el encuentro, como decía Carlito, 5 personas en un departamento de 2 ambientes. Que eso te pone en situaciones que uno dice, ojalá no viviera acá. Pero cuando lo mirás hoy a la distancia decís, claro, si yo no hubiera vivido ahí todos juntos, no hubiera tenido la oportunidad de laburar con estas cosas. Porque lo que uno quiere hacer es escapar. Uno quiere escapar de la piedra que tiene en el zapato, cuando en realidad el laburo es que vos vayas a agarrar la piedra que tenés en el zapato, te lo saques y te va a dejar de lastimar. El laburo psicológico lo que te dice es, sacate la piedra del zapato. Pero tenés que laburar para eso, tenés que hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que ese esfuerzo después te lo devuelven multiplicado por 80 en beneficios. Esa es la maravilla del esfuerzo que uno puede hacer. Cualquier esfuerzo que hagas te va a venir multiplicado por 100 en bienestar, en paz, en alegría. Entonces, ¿cómo cambió la maravilla del relato de hoy? A mí me súper sentí identificado, más que nada en la relación con mi viejo, porque después que Carlito le pone la manota a María, le dice hola, ¿cómo estás? Honestamente, a pesar de él, la cosa cambió. Y eso puede pasar con cualquiera de nosotros en cualquier relación. Con una madre, con un hijo, con un hermano. Yo no tengo hijos, pero lo que más cerca lo vivo hoy es con Rosana, con Franquito, con el nene. Y me doy cuenta de lo difícil que es para una madre y para un padre tratar de acercarse a un adolescente, en este caso. Pero vuelvo a verlo desde el punto de vista de las mismas técnicas que traté de usar con mi viejo. O sea, me parece también, una vez Carlitos contaba de esto y me acuerdo que él decía, trata de hacerte amigo del pibe, trata de ver qué le gusta, trata de sumarte al juego de él, hablando también de adolescente, ¿no? Que es un poco esto de ponerse en el lugar del otro. Eso nos va a hacer entenderlo mejor al otro y acercarnos en lo que a él le gusta jugar, en qué lo entristece, qué lo alegra, y vos le vas buscando la vuelta. Yo no sé, con Franquito, yo no soy el padre, pero el tipo le gusta el fútbol, por ejemplo. Y yo de fútbol no sé una papa, pero bueno, entonces agarro y veo que en la tele dan una noticia de Ronaldo, que él es fanático de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, y de Messi y de todo. Yo sé que el tipo se entera de cada detalle de la noticia esa, la sabe toda. Se mira YouTube, se mira todo. Entonces yo digo, che, el Barcelona perdió por tanto, sí, y tal jugador tiene coronavirus, sí. Y la verdad es que al plantear esa situación, encuentro con él muchos motivos de charla, que de otra manera no tenemos comunicación porque estamos en mundos muy distintos. Y también, por ejemplo, él juega mucho a la pelota. Y yo entonces... ¿Te identificas? Claro, me sumo al juego de él. Después a mí, por ejemplo, la pelota, me gusta jugar a la pelota. Entonces digo, che, vamos a pelotear. Entonces nos ponemos a pelotear y viene Rosana y, como decimos, Rosana nos da apoyo psicológico. Entonces vamos a la terraza, patean la pelota, pateo yo y Rosana nos ceba mate. Vamos ahí y se arma una onda de familia que quizás si yo digo, uy, con el fútbol, a ver, o sea, a mí me gusta jugar a la pelota, pero el fútbol no es que me pase eso, pero digo, uno podría decir, pensando en la situación de yo con mi viejo, con el fútbol, no, yo estoy, no estoy para esas cosas. Entonces, no puedo tender el puente, pero si yo puedo ponerme en el lugar de él, verlo, no es tan difícil acercarme. Esas cosas quizás son fáciles. Hay otras como la de mi viejo que son difíciles, porque no fueron fáciles, pero sí, a medida que busqué algo, me sirvieron un montón. Es lo que yo puedo contar de mi experiencia, bien puntual,
para decir, esto a mí me sirvió igual que como le sirvió a Carlito. Y las recetas son eternas, son las mismas. La maravilla de la actitud neutra es algo que a vos te lo nombran. Yo cuando escuché decir a Carlito, actitud neutra. ¿Y eso qué? Otra cosa más tengo que aprender. Para colmo decía, es la llave de todo. Bueno, cuando empecé a tratar de buscar lo que era la actitud neutra, me di cuenta que empieza también por esto de ponerse en el lugar del otro, y es bastante matemático desde este punto de vista, pues no estás ni en el lugar del otro ni en el tuyo, porque también tenés que resignar el tuyo. No sos ni de River ni de Boca. Tenés que aprender a ser lo suficientemente ecuánime, vamos a decir, en tu mirada interior, como para entender que el de Boca tiene sus virtudes y el de River tiene sus virtudes. ¿Por qué te vas a quedar con uno o con otro? Los dos juegan bien, los dos tienen un gran equipo. ¿Por qué va a tener que ser Boca contra River? Me quedo con los dos. ¿Cuál es el problema? Entonces, eso a mí me pone en una actitud que no es ni blanco ni negro. Esto es muy simple lo que estamos diciendo. Será tema de futuro encuentro y sábado interminables reuniones. Pero emocionalmente, lo más importante, emocionalmente la actitud neutra es realmente cuando uno vuelve otra vez a esto, el poder intentar ver a qué es esto, te ubica en una situación inmediata de paz. Porque no estás contra nadie y tampoco nadie quiere estar contra vos. No hay contienda, no hay conflicto. Es todo paz. Ahora, eso es una actitud interior que uno tiene que buscar desarrollarla, porque no la tenemos y el mundo no te ayuda en lo más mínimo. Lo que te va a buscar el mundo, como decía Carlito en la primera parte, es buscar el enfrentamiento. Y lo peor es que estás sola en esto y estás solo. Es así, es muy dramático, pero es así. Estamos solos porque lamentablemente son muy pocos los espacios, quizás como este, que nosotros dediquemos 1 hora y media de nuestros sábados a reflexionar sobre estas cosas. Cortamos esta reunión, hablamos con un amigo, hablamos con un familiar, prendemos la tele y la mirada es completamente distinta. Vamos a tener razones para hablar mal del peronista o hablar mal del radical o hablar mal del macrista. El mundo no nos ayuda en esto, para nada. El único lugar en donde uno puede trabajar esto es en estos grupos, con la ayuda de otra gente que está en la misma dirección, y el esfuerzo personal que es fundamental para tratar de entender y de aprender y de comprender. En la medida que uno de a poquito puede entender un poquito más y aprende y qué sé yo, y está un poquito mejor parado para que la corriente no te arrastre, porque es esto de que te hacen así y hervís, se pudrió todo. Cuando eso no es tan así, que no es tan automático, que esa máquina que decía Gurdjieff, la tenés un poquito más domesticada, bueno, ahí entonces no estamos tan a la deriva, a las expensas de cualquier cosa. Porque si no, el río te lleva y hace con vos lo que quiere. Es como decíamos, bueno, volvemos a lo mismo. A mí el vecino me estaciona el auto y se pudrió todo. Lo que pasa es que esto lleva mucho trabajo, poder estar tranquilo y en paz, porque el mundo, no solamente que el mundo no te ayuda, sino que los que están en el quilombo, por decirlo de alguna manera, ven a la actitud neutra como que uno está escondiendo la cabeza en la tierra. Sí, me lo han dicho tal cual. Sí. Cuando vos no entras en ese quilombo, estás escondiendo la cabeza en la tierra y por ahí te estás apartando porque ya sabes cómo termina todo. Gran trampa, porque el diablo es muy astuto. Entonces, en cuanto vos intentes levantar la cabeza y salir de las emociones negativas, todo el entorno también se las va a tratar de ingeniar para hacerte desistir de a vos de eso, porque no es negocio para el diablo esa historia. No es negocio para la fuerza negativa eso. Porque escapar de eso es uno menos que van a tener que se sume a ese río de negatividad y de sufrimiento. Claro. Es un ser humano que busca ser más humano. Hay una gran trampa. Es muy difícil analizarlo hoy, esto no nos queda tiempo, nos quedan 4 minutos. Pero el que a vos te dice,
vos escondés la cabeza abajo de la tierra, hay que entrar a analizar qué te quiere decir con eso. Porque vos no estás metiendo la cabeza abajo de la tierra, la estás sacando de la tierra. Sí. Bueno, es un tema para la semana que viene, está bueno. Yo tengo muchas cosas para contar también sobre ese tema y no hay tiempo en este No, momento. déjame decir una pequeña cosa, déjame decir algo pequeño Bueno, acerca de la actitud neutra. La actitud neutra es un hincha de Boca poniéndose la camiseta de River y un hincha de River poniéndose la camiseta de Boca. O sea que no existe. bueno. Yo quiero decir algo que me sirvió muchísimo para mí, lo tuyo, Alberto, y creo que tendríamos que, cuando esté grabado y publicada la tercera parte, maravilloso, tengo gente puntual ¿Qué querías decir? con situaciones que, bueno, esto ayuda un montón. Yo lo que quería decir que yo siempre tuve toda mi vida un problema en ese aspecto, porque desde la primaria que yo estaba siempre viste que hay reuniones, chicos que se juntan, y yo quería estar con todos, y me iba uno y me iba al otro y me iba al otro, entonces era como que no me daban bolilla ni uno ni el otro. Y en los trabajos me pasó exactamente lo mismo, hasta un jefe de personal, que yo trabajaba en la parte personal, me decía, ¿y vos, Lili, de qué lado estás? ¿Del Dios o del diablo? ¿Y qué me estaba diciendo? No entendía lo que me quería decir. O sea que yo capaz que nací con eso. Muchas veces, y tuve que aprender otros aspectos. Capaz que uno viene a aprender algún aspecto de todo esta... ¿cómo es? Problemática humana con la que venimos también naturalmente. ¿No? Nosotros naturalmente venimos a cursar, digamos, de la primaria a la secundaria venimos por grados, y a mí me faltó mucho de otros aspectos aprender, pero este aspecto neutro, no es que es un aspecto neutro, pero lo tengo ya dentro mío, y por eso tuve muchos problemas con la gente. Tuve muchos problemas porque no entendía yo que quería, no me gusta a mí la camarilla, ni estar con uno ni estar con otro. Y tuve algunos problemas porque el mundo es dual, lamentablemente. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema. Vamos a dejarlo para la semana que viene. Les mando un beso grande, buen fin de semana y que buena semana para todos. Cerrado. No sé, Rosana, ¿qué quería decir? No, que muchos lo ven como que no es jugado, como que uno no se juega. No se juega por nada en la vida. De eso podemos charlarlo, ¿por qué vos por qué es tan importante para vos? Bueno, sí, ese es otro tema, sí. No es otro uno tema. debería poder cagarse en eso, por decirlo de alguna manera, y hacer igual lo que a uno le parece, pero no es tan fácil. Bueno, a mí lo aprendas, cuando uno lo aprende... Tiene que ver con la propia imagen, con lo que uno cree de uno mismo. Claro. desde que